sin pensar que podía prescindir del chico y que la venta de su honor estaba ya, por fin, casi negociada. Aquí faltan 3 traviesas, le advirtió fríamente el chico. Voy a saltar. Aquí, aquí. Por un instante el pistolero vio su silueta contra la luz del día, torpe y encorvada, con los brazos extendidos. Cayó al otro lado y toda la construcción osciló aterradoramente. Bajo ellos el metal protestó y mucho más abajo se desprendió algo. Primero hubo un crujido, luego un sonido de agua profunda. ¿Has pasado?, preguntó el pistolero. Sí, respondió el chico, pero las traviesas están en muy mal estado. No creo que puedan aguantar su peso. El mío sí, pero no el suyo. Vuélvase, vuelve atrás y déjeme solo. Su voz era histérica, fría, pero histérica. El pistolero cruzó el hueco. Le bastó dar una zancada. El chico temblaba sin poder contenerse. Regrese. No quiero que me mate. Por el amor de Dios, no te quedes ahí parado, le urgió el pistolero con aspereza. Esto va a caerse. El chico avanzó tambaleándose con las temblorosas manos alzadas ante él, los dedos extendidos. Siguieron ascendiendo. Sin embargo, el estado del caballete empeoraba por momentos. Había frecuentes huecos de 1 y 2 hasta 3 durmientes, y cada vez el pistolero temía encontrar entre los rieles un espacio vacío tan largo que le obligara a dar media vuelta o a seguir avanzando por las propias vías, en precario equilibrio sobre el abismo. Mantuvo la vista fija en la luz del día. La claridad había adquirido color azul y a medida que se acercaba iba volviéndose más suave, haciendo palidecer el resplandor fosforescente con el cual se combinaba. 50 metros o un centenar. No habría podido decirlo. Siguieron caminando y el pistolero bajó la mirada hacia sus pies, que se cruzaban de traviesa en traviesa. Cuando volvió a levantarla, la claridad se había convertido en un agujero y ya no era una luz, sino una salida. Casi habían llegado. 30 metros, sí, apenas unos pocos pasos más. Podía hacerse. Quizás aún podrían dar alcance al hombre de negro. Quizá las malignas flores que brotaban en su imaginación se marchitaran bajo la brillante luz del sol, y entonces todo sería posible. Algo oscureció la luz. El pistolero alzó la vista, sobresaltado, y vio que una silueta llenaba el vacío y se comía la luz, dejando únicamente burlones resquicios de luz en torno a la línea de los hombros, la horcajadura de las piernas. «Hola, muchachos». La voz del hombre de negro resonó hacia ellos, amplificada por aquella garganta natural abierta en la piedra. Su sarcasmo sugería poderosas insinuaciones. El pistolero buscó intuitivamente la vieja quijada, pero ya no la tenía. Se había perdido en alguna parte, gastado su poder. El hombre de negro se rió por encima de ellos y el sonido rebotó a su alrededor y retumbó como el oleaje en una caverna de la orilla. El chico gritó y vaciló, convertido otra vez en un molino de viento, los brazos girando en el escaso aire. El metal cedió y se desgarró bajo sus pies. Los raíles se dalearon con un movimiento lento y perezoso. El chico se lanzó hacia adelante y una mano voló como una gaviota en la oscuridad, arriba, arriba, hasta quedar suspendido sobre la cima. Se balanceó sobre ella, sus oscuros ojos fijos en el pistolero y llenos de un ciego y perdido conocimiento definitivo. «¡Ayúdeme!». Una voz resonante, atronadora. «Ven ahora, pistolero, o renuncia a atraparme nunca». Todas las fichas sobre la mesa, todas las cartas boca arriba, excepto una. El chico pendía en el abismo, una carta de tarot viviente, el ahorcado, el marino fenicio, el inocente perdido y a duras penas flotando sobre el oleaje de un mar estigio. «Voy». Una voz tan potente le era difícil pensar, el poder de nublar la mente de los hombres. «¡Ayúdeme!». El caballete se taleaba cada vez más,
aullaba, se descomponía, iba cediendo. Entonces, te dejo. ¡No! Sus piernas lo transportaron en un repentino salto a través de la estropía que lo atenazaba, por encima del chico suspendido, en una precipitada zambullida en la que la luz que se le brindaba la torre, fija en la retina de su ojo mental como un negro friso, y de pronto silencio. Desaparecida la silueta, desaparecidos incluso los latidos de su propio corazón, mientras el caballete cedía más y más, iniciando su lenta danza final hacia las profundidades, desprendidos sus soportes, agarrada la mano al rocoso e iluminado borde de la condenación, y tras él, el chico hablando desde muy por debajo, demasiado por debajo, interrumpió el horrible silencio. Váyase, pues, existen otros mundos aparte de estos. El armatoste se desprendió de él, con todo su peso, precipitadamente. Al izarse y salir a la luz, a la brisa y a la realidad de un nuevo karma, todas seguimos luciendo, volvió angustiado la cabeza, anhelando por un instante ser Jano, pero no había nada, solo un silencio insondable, pues el chico no emitía sonido alguno. Ya estaba arriba. Terminó de alzar las piernas y subió por una escarpadura rocosa que daba a una llanura de hierba al pie de la ladera, hacia donde el hombre de negro le esperaba con las piernas separadas y los brazos cruzados. El pistolero se puso en pie, tambaleándose, pálido como un muerto, con los ojos grandes e inquietos, bajo la sudorosa frente y la camisa manchada del blanco polvo de aquel último y desesperado avance. Comprendió entonces que siempre tendría que estar huyendo de aquel asesinato. Comprendió que vendrían otras degradaciones del espíritu ante las cuales ésta le parecería infinitesimal y que, aun así, seguiría huyendo de ella por los pasadizos y a través de las ciudades, de cama en cama. Huiría del rostro del chico y trataría de encerrarlo en coños o incluso en nuevas destrucciones, solamente para entrar en una habitación final y encontrárselo contemplándole a la luz de una vela. Se había convertido en el chico se había convertido en él. Era un Wunderlack, un licántropo de su propia hechura, y en los sueños más profundos se convertiría en el chico y hablaría en extrañas lenguas. Esto es la muerte. ¿Lo es? ¿Lo es? Descendió con paso lento y bamboleante por la rocosa ladera hacia donde el hombre de negro le esperaba. Allí los rieles se habían desgastado bajo el sol de la razón y era como si jamás hubieran existido. El hombre de negro se echó la caperuza hacia atrás, empujándola con los dorsos de ambas manos, y se rió. «Vaya», gritó, «no un final, sino el fin del principio, ¿eh? Haces progresos, pistolero, haces progresos. Oh, cómo te admiro». El pistolero desenfundó con cegadora rapidez y disparó 2 veces. Los destellos de sus armas oscurecieron al propio sol y el estruendo de las detonaciones rebotó en las rocosas escarpaduras a sus espaldas. «Ahora», dijo el hombre de negro riéndose, «oh, ahora. Hacemos una gran magia juntos tú y yo. No me matas más de lo que te matas a ti mismo». Se retiró andando hacia atrás de cara al pistolero, sonriendo. «Ven, ven, ven». Y el pistolero, con las botas despedazadas, le siguió hacia el lugar del consejo. El pistolero y el hombre de negro. El hombre de negro lo condujo a un antiguo campo de matanza para celebrar consejo. El pistolero lo reconoció de inmediato. Un Gólgota, un lugar de la calavera, y blanqueadas calaveras lo contemplaban imperturbablemente, reses, coyotes, ciervos, conejos. Aquí el balastrino xilófono de una hembra de faisán muerta mientras se alimentaba. Allí los minúsculos y delicados huesecillos de un topo muerto quizá por un perro salvaje por puro entretenimiento.
El Gólgota era un cuenco excavado en la descendente falda de la montaña, y más abajo, a las alturas inferiores, el pistolero pudo ver algunas yucas y esmirriados pinos. Sobre sus cabezas el firmamento era de un azul tan suave como no lo había visto en 12 meses, y había un algo indefinible que hablaba del mar a no demasiada distancia. «Estoy en el oeste, Cadver», se dijo en tono admirativo. Y naturalmente, en cada calavera, en cada redondel de ojo vacío, veía el rostro del chico. El hombre de negro tomó asiento sobre un viejo tronco de madera y de hierro. Tenía las botas blanqueadas por el polvo y por la harina de huesos que recubría el lugar. Se había tapado de nuevo la cabeza, pero el pistolero distinguía con toda claridad la forma cuadrangular de la barbilla y el color de la mandíbula. Los sombreados labios se contrajeron en una sonrisa. «Recoge leña, pistolero. Esta vertiente de la montaña es más suave, pero a esta altitud el frío aún es capaz de clavarle aún un puñal en el estómago. Y estamos en un lugar de muerte, ¿eh?» «Te mataré», respondió el pistolero. «No, no lo harás. No puedes, pero puedes recoger leña para recordar a tu Isaac». El pistolero no comprendió la referencia. Sin decir palabra, empezó a reunir leña como un vulgar ayudante de cocinero. La madera escaseaba. No había hierba del diablo en aquella vertiente y aquel palo de madera y hierro no era combustible. Se había petrificado. Finalmente regresó con un gran brazado, polvoriento e impregnado de huesos desintegrados, como si lo hubiera rebozado en harina. El sol se estaba poniendo por detrás de las yucas más altas y adquiría matices rojizos, que él contemplaba con funesta indiferencia por entre las negras ramas torturadas. «Excelente», aprobó el hombre de negro. «Cuán excepcional eres. Cuán metódico. Te saludo». Se rió entre dientes y el pistolero arrojó la leña a sus pies con un golpe que alzó nubes de polvo de huesos. El hombre de negro no se sobresaltó ni retrocedió. Sencillamente comenzó a preparar el fuego. El pistolero contempló fascinado cómo cobraba forma el ideograma, esta vez nuevo. Cuando estuvo terminado, parecía una pequeña y complicada chimenea doble de unos 60 centímetros de altura. El hombre de negro levantó una mano hacia el cielo, recogiéndose en la voluminosa manga hasta descubrir unos dedos finos y elegantes, y la bajó rápidamente, con el índice y el meñique extendidos en el símbolo tradicional del mal de ojo. Hubo un destello de llama azul y el fuego quedó encendido. «Tengo cerillas», explicó el hombre de negro con voz jovial, «pero he pensado que te gustaría la magia. Un regalo, pistolero. Ahora prepara nuestra cena». Se agitaron los pliegues de su túnica y el cuerpo despellejado y limpio de un rollizo conejo cayó al suelo. El pistolero espetó el conejo en silencio y lo puso a asar. Un sabroso aroma se alzó mientras el sol acababa de ponerse. Violáceas sombras se deslizaron, hambrientas, sobre la olla que el hombre de negro había elegido para enfrentarse por fin con él. El pistolero sintió como las tripas le gruñían de hambre, sin parar, mientras el conejo se doraba. Pero cuando la carne estuvo cocida y sus jugos encerrados bajo la tostada superficie, tendió el espetón al hombre de negro, sin una palabra, y hurgó en su casi vacío hatillo para extraer un último trozo de cecina. La carne estaba salada, le dolía en la boca y sabía a lágrimas. «Es un gesto vano», observó el hombre de negro, consiguiendo que su voz sonara enojada y divertida al mismo tiempo. «Aun así», replicó el pistolero, «tenía minúsculas llagas en el interior de la boca, consecuencia de la falta de vitaminas, y el sabor de la sal le hizo torcer amargadamente el gesto». «¿Temes que se trate de carne hechizada?» «Sí». El hombre de negro se echó la caperuza hacia la espalda. El pistolero lo contempló en silencio.
En cierto modo, el rostro del hombre de negro le produjo una incómoda decepción. Era un rostro apuesto y de facciones regulares, sin ninguna de las marcas y señales que distinguen a una persona que ha pasado por pavorosas circunstancias y posee el conocimiento de grandes secretos ignotos. Tenía el cabello negro, apermazado y cortado irregularmente. La frente era despejada, los ojos oscuros y brillantes. La nariz carecía de rasgos distintivos. Los labios eran regordetes y sensuales. La tez pálida, al igual que la del pistolero. Dijo por fin, te imaginaba más viejo. No necesariamente. Soy casi inmortal. Habría podido adoptar un rostro más parecido al que tú esperabas, por supuesto, pero he elegido mostrarte aquel con el que nací. Mira, pistolero, el ocaso. El sol ya se había ocultado y el firmamento occidental ardía como una tétrica luz de horno. No verás otro amanecer durante lo que puede parecerte un tiempo muy largo, le advirtió con suavidad el hombre de negro. El pistolero recordó el abismo bajo las montañas y luego alzó la vista al cielo, donde las constelaciones se extendían en profusas espirales. No me importa, respondió en voz baja, de momento. El hombre de negro barajó las cartas con vertiginosa rapidez. La baraja era muy grande y complicado el dibujo del dorso de los naipes. Son cartas de tarot, decía el hombre de negro, una combinación de los arcanos habituales con otros diseñados por mí. Fíjate atentamente, pistolero. ¿Por qué? Voy a leerte el futuro, Rolando. Se debe dar la vuelta a 7 cartas una por vez y situarlas en conjunción con las otras. Han pasado más de 300 años desde la última vez que hice esto, y sospecho que nunca volveré a leer cartas como las tuyas. El tonillo burlón se infiltraba de nuevo, como un soldado nocturno cubiano con el cuchillo de matar en la mano. Eres el último aventurero del mundo, el último cruzado. ¿Cómo debe de compadecer esto, Rolando? Pero no te imaginas lo cerca que estás de la torre, cerca en el tiempo. Mundos giran en torno a tu cabeza. Lee mi fortuna, pues, respondió ásperamente. Dio la vuelta a la primera carta. El ahorcado, dijo el hombre de negro. La oscuridad le había devuelto la caperuza. Pero aquí, sin relación con ninguna otra, significaba fuerza y no muerte. Tú, pistolero, eres el ahorcado, que no deja de avanzar trabajosamente hacia su objetivo, sobre todo en los fosos del Hades. Ya has arrojado al foso a un acompañante, ¿verdad? Volvió la segunda carta. El marinero. Fíjate en su lisa frente, en las mejillas sin barba, en los ojos doloridos. Se ahoga, pistolero, y no hay nadie que le eche un cabo. El chico, Jake. El pistolero hizo una mueca y no dijo nada. Apareció la tercera carta. Un mandril sonriente montado a horcajadas sobre el cuello de un joven. El joven tenía el rostro vuelto hacia arriba y sus facciones componían una esterilizada máscara de espanto y horror. Observando más atentamente, el pistolero vio que el mandril blandía un látigo. «El prisionero», explicó el hombre de negro. La hoguera proyectaba movedizas y parpadeantes sombras en la cara de la víctima, de forma que ésta parecía moverse y contraerse con mudo terror. El pistolero desvió la mirada. «Una pizca inquietante, ¿no es cierto?», comentó el hombre de negro, como si estuviera a punto de echarse a reír disimuladamente. Volvió el cuarto naipe, una mujer con un chal sobre la cabeza, hilando ante una rueca. Al pistolero, desconcertado, le pareció que sonreía astutamente y sollozaba al mismo tiempo. «La señora de las sombras», observó el hombre de negro. «¿No te da la impresión de que tiene dos caras, pistolero?» «Las tiene, en efecto, un verdadero Jano». «¿Por qué me enseñas precisamente estas?» «No preguntes», explicó el hombre de negro bruscamente, pero con una sonrisa. «No preguntes. Limítate a mirar. Considéralo un ritual sin sentido, si lo prefieres y te tranquiliza, como la iglesia».
Se rió entre dientes y volvió al quinto naipe. Un esqueleto sonriente aferraba una guadaña con óseos dedos. La muerte, dijo el hombre de negro con sencillez, pero no para ti. La sexta carta. El pistolero la miró y sintió una extraña y hormigueante premonición en las entrañas. La sensación iba teñida de horror y de alegría, y la emoción en conjunto carecía de nombre. Le hizo sentir ganas de vomitar y de echarse a bailar al mismo tiempo. La torre, anunció suavemente el hombre de negro. La carta del pistolero ocupaba el centro de la formación y otras 4 ocupaban las esquinas, como satélites en torno a una estrella. ¿Dónde va esta?, quiso saber el pistolero. El hombre de negro colocó la torre entre el ahorcado, cubriéndolo por completo. ¿Qué significa eso?, preguntó el pistolero. El hombre de negro no respondió. «Dios te maldiga». No hubo respuesta. Entonces, ¿cuál es la séptima carta? El hombre de negro descubrió la séptima. Un sol se alzaba en un luminoso cielo azul. Cupidos y duendes retozaban a su alrededor. La séptima es la vida, declaró el hombre de negro, pero no para ti. ¿En qué parte del diseño encaja? Eso no te corresponde a ti saberlo, dijo el hombre de negro. Ni a mí. Echó descuidadamente el naipe a la hoguera moribunda. La carta se chamuscó, se curvó y ardió con viva llama durante un instante. El pistolero sintió que su corazón flaqueaba y que se le congelaba dentro del pecho. «Ahora a dormir», le indicó el hombre de negro, como sin darle importancia. «Tal vez soñar y todo eso». «Voy a estrangularte», dijo el pistolero. Tensó las piernas con salvaje y espléndida presteza y se abalanzó hacia el otro hombre por encima del fuego. El hombre de negro sonriente creció ante sus ojos y se retiró por un largo y resonante corredor lleno de pilares de obsidiana. El mundo se llenó con el sonido de una risa sardónica mientras el pistolero caía, moría, dormía, soñaba. El universo estaba vacío, nada se movía, nada era. El pistolero iba a la deriva, a la vez intrigado y divertido. «Que haya luz», dijo despreocupadamente el hombre de negro, y hubo luz. El pistolero pensó, de un modo indiferente, que la luz era buena. Ahora, oscuridad por encima y estrellas en la oscuridad y agua por debajo. Así ocurrió. El pistolero derivaba sobre mares interminables. Por encima las estrellas titilaban eternamente. «Tierra», invitó el hombre de negro. Y la hubo. Ella misma se alzó sobre las aguas interminables, convulsiones galvánicas. Era roja, árida, agrietada y estéril. Los volcanes escupían incesante magma como gigantescos granos en la abombada cabeza de un adolescente feo. «Vale», dijo el hombre de negro, «ya es un comienzo. Que haya plantas, árboles, hierbas y campos». Los hubo. Aquí y allá vagaban dinosaurios que se gruñían, se bufaban y se devoraban el uno al otro y quedaban atrapados en hirvientes y odoríferos pozos de brea. Por todas partes crecieron inmensas selvas tropicales. Helechos gigantescos saludaban al firmamento con sus cerosas hojas, sobre algunas de las cuales se arrastraban curiosos escarabajos de 2 cabezas. Todo esto vio el pistolero, y aun así se sentía grande. «Ahora, el hombre», dijo en voz baja el hombre de negro, pero el pistolero caía hacia arriba. El horizonte de aquella vasta y fecunda tierra comenzó a curvarse. Sí, todos decían que era curvado. Todos los maestros le aseguraron que así había quedado demostrado mucho antes de que el mundo cambiara. Pero aquello... más y más lejos. Ante sus atónitos ojos se formaron continentes y espirales de nubes lo cubrieron. La atmósfera del mundo lo envolvía como una bolsa amniótica y el sol, alzándose sobre los hombros de la tierra, profirió un chillido y se llevó un brazo a los ojos. «Que haya luz».
La voz que gritó ya no era la del hombre de negro, era una voz gigantesca y resonante que llenaba el espacio y los espacios entre los espacios. Luz, cayendo, cayendo. El sol se encogió. Un planeta rojo surcado de canales pasó vertiginosamente ante él, con dos lunas orbitando furiosamente a su alrededor. Un cinturón de rocas giraba como un remolino. Un gigantesco planeta bullía de gases, demasiado grande para sostener su propio peso y por lo tanto achatado por los polos. Un mundo anillado destellaba con su ceñidor de heladas espéculas. Luz, hágase. Otros mundos, 1, 2, 3. Mucho más allá del último, una solitaria esfera de hielo y roca orbitada en muerta oscuridad alrededor de un sol que apenas resplandecía más que una moneda bruñida. Tinieblas. No, dijo el pistolero, y su voz sonó apagada y carente de ecos en la oscuridad. Era más oscuro de lo imaginable. Al lado de aquello, la más oscura noche del alma de un hombre era como el mediodía. Las tinieblas del interior de las montañas no eran más que una tiznadura en el rostro de la luz. Basta, por favor, basta ya, basta. Luz, basta, basta, por favor. Las propias estrellas comenzaron a encogerse, galaxias enteras se reunieron y se convirtieron en marchitas sin mente. Todo el universo parecía contraerse hacia él. ¡Jesús! ¡Basta! 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 La voz del hombre de negro susurró sedosamente a su oído. Renuncia, pues. Desecha todo pensamiento de la torre. Sigue tu camino, pistolero, y salva tu alma. No, nunca. Entonces, hágase la luz. Y la luz se hizo, aplastándolo como un martillo, una luz grande y primigenia. En ella apareció la conciencia, pero antes el pistolero aún alcanzó a ver algo de importancia cósmica. Se aferró a ello con un esfuerzo agónico y buscó su propio ser. Huyó de la demencia que tal conocimiento implicaba y con ello regresó a sí mismo. Todavía era de noche, la misma u otra distinta. Aquello no había forma de saberlo. Se levantó del sitio en que había caído tras su demoníaco salto hacia el hombre de negro y miró en dirección al tronco de madera y de hierro sobre que el hombre de negro se había sentado. Ya no estaba. Le invadió una gran sensación de desespero. Dios mío, tener que empezar de nuevo. Y justo entonces el hombre de negro le habló a sus espaldas. Estoy aquí, pistolero. No me gustaba tenerte tan cerca. Hablas en sueños. Se rió entre dientes. Le invadió una gran sensación de desespero. Dios mío, tener que empezar de nuevo. Y justo entonces el hombre de negro le habló a sus espaldas. Estoy aquí, pistolero. No me gustaba tenerte tan cerca. Hablas en sueños. Se rió entre dientes. El pistolero, que a duras penas había conseguido ponerse de rodillas, volvió la cabeza. Del consumido fuego solo quedaban rojos escoldos y cenizas grises, amontonados en el dibujo ya familiar de la leña quemada. El hombre de negro estaba sentado junto a los restos de la hoguera y se relamía con los grasientos residuos del conejo. Lo has hecho bastante bien, comentó el hombre de negro. Jamás habría podido enviar a Marten a una misión semejante. Hubiera regresado babeando. ¿Qué era? Preguntó el pistolero. Fueron palabras confusas y temblorosas. Sentía que, si trataba de ponerse en pie, sus piernas se negarían a sostenerlo. El universo, explicó despreocupadamente el hombre de negro. Con un eructo arrojó los huesos al fuego, donde refugiaron con malsana blancura. Sobre los bordes del Gólgota el viento silbaba con profunda melancolía. El universo, repitió el pistolero en tono inexpresivo. ¿Quieres la torre?, dijo el hombre de negro. Parecía tratarse de una pregunta. Sí, pero no la tendrás, añadió el hombre de negro y sonrió con brillante crueldad. Tengo una idea muy aproximada de lo cerca del borde que has estado. La torre te mataría a medio mundo de distancia.
No sabes nada de mí, protestó el pistolero con calma, y la sonrisa se borró de los labios del otro. Yo hice a tu padre, y yo lo hundí, declaró hoscamente el hombre de negro. Llegué a tu madre por mediación de Marten, y la tomé. Estaba escrito. Y sucedió. Soy el último satélite de la Torre Oscura. Me ha sido concedido pleno poder sobre la tierra. ¿Qué he visto? Preguntó el pistolero. Hacia el final, ¿qué era? ¿Qué te ha parecido? El pistolero guardó silencio, pensativo, buscó su tabaco, pero ya no le quedaba. El hombre de negro nos ofreció a rellenar la petaca, ya fuera por magia negra o blanca. Había luz, dijo al fin del pistolero, una gran luz blanca, y luego se interrumpió y contempló al hombre de negro. Estaba inclinado hacia adelante y tenía inscrita en el rostro una emoción ajena, demasiado pronunciada como para negarla o desmentirla. Curiosidad. ¿No lo sabes? Concluyó el pistolero y comenzó a sonreír. Oh, gran hechicero que da vida a los muertos, ¿no lo sabes? Lo sé, replicó el hombre de negro, pero no sé qué. Luz blanca, repitió, y luego una hoja de hierba, una sola hoja de hierba que lo llenaba todo, y yo era minúsculo, infinitesimal. Hierba. El hombre de negro contrajo los párpados, el rostro estaba demacrado y las facciones tensas. Una hoja de hierba, ¿estás seguro? Sí. El pistolero frunció el ceño, pero era morada. Entonces el hombre de negro empezó a hablar. El universo, explicó, presenta una paradoja demasiado vasta para que una mente finita pueda abarcarla. Del mismo modo en que el cerebro viviente no puede concebir un cerebro no viviente, aunque tal vez crea que se puede. La mente finita no puede abarcar el infinito. El prosaico hecho de la existencia del universo frustra de por sí al pragmático y al cínico. Hubo una época, quizá 100 generaciones antes de que el mundo cambiara, en que la humanidad había efectuado suficientes progresos técnicos y científicos como para arrancar unas cuantas esquirlas de la gran columna pétrea de la realidad. E incluso entonces la falsa luminaria de la ciencia, del conocimiento, si lo prefieres, sólo brillaba en unos pocos países desarrollados. Aun así, a pesar del enorme incremento en el número de hechos conocidos, la comprensión era notablemente escasa. Nuestros padres, pistolero, triunfaron sobre la enfermedad que pudre, a la que denominamos cáncer. Así vencieron el envejecimiento, llegaron a la luna. Eso no me lo creo, dijo lisa y llanamente el pistolero. Ante aquello, el hombre de negro se limitó a sonreír y contestó. No hace falta que lo creas, y prosiguió. Construyeron o descubrieron 1.000.000 de prodigiosas frulerías, pero toda esta riqueza de información no les dio una mayor comprensión o muy poca. No se escribieron grandes odas a las maravillas de la inseminación artificial. ¿La qué? Consiste en tener hijos a partir de un esperma congelado. Y una mierda. Como gustes. Aunque ni siquiera los antiguos fueron capaces de producir niños a partir de esta materia. O lo del coche que se mueve solo. Pocos, si es que hubo alguno, parecería haber comprendido el principio de la realidad. Todo nuevo conocimiento conduce siempre a misterios aún más pavorosos. Un mayor conocimiento fisiológico del cerebro hace que la existencia del alma resulte menos posible y a la vez más probable por la misma naturaleza de la búsqueda. ¿Te das cuenta? Claro que no. Estás envuelto en tu propia aura romántica y te acuestas cada día en compañía de lo arcano. Pero ahora estás aproximándote a los límites, no de una creencia, sino de la comprensión. Estás cara a cara con la entropía inversa del alma. Pero vamos a lo más prosaico. El mayor misterio que presenta el universo no es la vida, sino el tamaño. El tamaño abarca la vida y la torre abarca el tamaño. El niño, que se siente a gusto con lo maravilloso, pregunta: ¿qué hay más allá del cielo, papá? Y el padre contesta:
la oscuridad del espacio. El niño, ¿qué hay más allá del espacio? El padre, la galaxia. El niño, ¿más allá de la galaxia? El padre, otra galaxia. El niño, ¿y más allá de las demás galaxias? El padre, nadie lo sabe. ¿Lo ves? El tamaño nos derrota. Para el pez, el lago en que vive es el universo. ¿Qué piensa el pez cuando es arrastrado por la boca más allá de los plateados límites de la existencia, hacia un nuevo universo donde el aire lo sofoca y la luz es una demencia azul? Donde enormes bípedos sin branquias lo meten en una caja asfixiante y lo cubren de hierbas mojadas para dejarlo morir. O podríamos tomar la punta de un lápiz y ampliarla. Llegamos así a realizar un descubrimiento que nos aturde. La punta del lápiz no es sólida, sino que se compone de átomos que giran y orbitan como un trillón de planetas enloquecidos. Lo que nos parece sólido no es en realidad más que una floja red sostenida por la gravitación. Si encogiéramos hasta el tamaño adecuado, las distancias entre estos átomos se convertirían en leguas, golfos, eones. Y los átomos están a su vez compuestos de núcleos y protones y electrones que giran a su alrededor. Podríamos dar un paso más, hasta las partículas subatómicas. ¿Y luego qué? ¿Taquiones? ¿Nada? Claro que no. Todo el universo desmiente la nada. Sugerir una conclusión a las cosas es una imposibilidad. Si cayeras hacia el exterior, hacia el límite del universo, ¿encontrarías una cerca y carteles que indicaran callejón sin salida? No. Quizás encontrarás algo duro y redondeado, como el polluelo debe de ver el huevo desde el interior. Y si quebraras esa cáscara, ¿qué gigantesca y torrencial luz brillaría a través de su agujero en el límite del espacio? ¿Atisbarías acaso por él y descubrirías que todo nuestro universo no es sino una parte de un átomo de una hoja de hierba? ¿Te verías quizás obligado a pensar que al prender fuego una ramita estás incinerando una eternidad de eternidades? ¿Que la existencia no se yergue hacia un infinito, sino hacia una infinidad de ellos? Tal vez hayas visto que el papel desempeña nuestro universo en el plan de las cosas, el de un átomo en una hoja de hierba. ¿Podría ser acaso que todo lo que percibimos, desde el virus infinitesimal hasta la remota nebulosa de la cabeza de caballo, esté contenido en una mera hoja de hierba, que quizás solo lleva existiendo 1 o 2 días en un sistema temporal ajeno? ¿Y si esa hoja fuese segada por la hoz? Cuando comenzara a morir, se infiltraría la descomposición en nuestro propio universo y en nuestras propias vidas, volviéndolo todo amarillento, parduzco y marchito. Puede que eso haya comenzado a suceder. Decimos que el mundo ha cambiado. Tal vez lo que queremos decir en realidad es que ha comenzado a secarse. Piensa en cómo nos empequeñece este concepto de las cosas, pistolero. Si hay un Dios que lo contempla todo, ¿administra él acaso la justicia para una raza de mosquitos entre una infinidad de razas de mosquitos? ¿Verá su ojo cómo cae la golondrina cuando la golondrina es menos que una mota de hidrógeno que flota inconexa en las profundidades del espacio? Y si en verdad lo ve, ¿cuál debe de ser la naturaleza de un Dios tal? ¿Dónde vive? ¿Cómo es posible vivir más allá del infinito? Imagínate las arenas del desierto de Mojaine, que cruzaste para encontrarme. Imagínate un trillón de universos, no mundos, sino universos, encapsulados en cada grano de arena de este desierto, y dentro de cada universo, infinidad de ellos. Nos erguimos sobre esos universos desde nuestro patético punto de observación en una hoja de hierba. Con un golpe de tu bota puedes sumir en la oscuridad 1 billón de billones de mundos, en una cadena que nunca podrá completarse. El tamaño, pistolero, el tamaño. Vayamos aún más lejos. Supongamos que todos los mundos, todos los universos, se reunirán en un solo nexo, una sola pilastra, una torre. Una escala quizás
hacia la propia divinidad. ¿Osarías, pistolero? ¿Podría ser que, por encima de toda esta realidad sin límites, existiera una habitación? No osarías, no osarías. Alguien ha osado, replicó el pistolero. ¿Y quién puede ser ese alguien? Dios, respondió el pistolero serenamente. Sus ojos relucían. Dios ha osado. ¿O acaso la habitación está vacía, vidente? No lo sé. Por las regulares facciones del hombre de negro cruzó una sombra de temor, blanda y oscura como un ala de buitre. Más aún, no lo pregunto. Puede que no fuera prudente. ¿Tienes miedo de caer fulminado?, preguntó irónicamente el pistolero. Quizá tenga miedo de que me pidan cuentas, contestó el hombre de negro, y por un tiempo reinó el silencio. La noche iba a ser muy larga. La Vía Láctea se extendía sobre ellos con refulgente esplendor, pero terrorífica en su vacuidad. El pistolero trató de imaginar qué sentiría si aquel firmamento de tinta se rasgara y dejara pasar un torrente de luz. El fuego, dijo al fin. Tengo frío. El pistolero dormitó y al despertar vio que el hombre de negro lo miraba de una manera ávida y malsana. ¿Qué estás mirando? Te miro a ti, por supuesto. Pues no me mires. Hurgó en las cenizas, destruyendo la precisión del ideograma. No me gusta. Se volvió hacia el este para ver si se atisbaba algún vislumbre de luz, pero aquella noche parecía no tener fin. ¿Tan pronto buscas la luz? He sido hecho para la luz. Ah, muy cierto, y muy descortés por mi parte el haberlo olvidado. Pero aún tenemos mucho de qué hablar tú y yo, pues así me lo ha dicho mi amo. ¿Quién? El hombre de negro sonrió. ¿Vamos a decir la verdad, entonces? ¿No más mentiras? ¿No más glamour? ¿Glamour? ¿Qué significa eso? Pero el hombre de negro insistió. ¿Habrá verdad entre nosotros, de hombre a hombre? ¿No como amigos, sino como enemigos e iguales? Es una oferta que rara vez te harán, Rolando. Solo los enemigos se dicen la verdad. Los amigos y los amantes se mienten interminablemente, atrapados en la telaraña de su sentido del deber. Digamos, pues, la verdad. Nunca había faltado a ella durante aquella noche. Empieza diciéndome qué significa glamour. Glamour es hechizo, pistolero. El hechizo de mi amo ha prolongado esta noche y seguirá prolongándola, hasta que nuestro asunto haya concluido. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Mucho, mas no puedo decirte, yo mismo lo ignoro. El hombre de negro se acercó al fuego y las refulgentes ascuas proyectaron dibujos sobre su rostro. Pregunta. Te diré lo que sepa. Me has atrapado. Es justo. No creía que lo consiguieras y, sin embargo, tu búsqueda apenas ha empezado. Pregunta. Verás que pronto llegaremos al meollo. ¿Quién es tu amo? Nunca lo he visto, pero tú deberás saberlo. Para llegar a la torre, antes debe llegar a él. El extraño sin edad. El hombre de negro sonrió secamente. Debes matarlo, pistolero, pero creo que no era eso lo que deseabas preguntarme. Si nunca lo has visto, ¿cómo es que lo conoces? Se me apareció una vez, en sueños. Vino a mí como un mozalbete cuando yo vivía en un país lejano. Hace 1000 años, o 5 o 10. Vino a mí en los días en que los antiguos aún no habían cruzado el mar. En un país llamado Inglaterra. Hace muchos siglos me imbuyó mi sentido del deber, aunque hubo diversas tareas entre mi juventud y mi apoteosis. Tú eres una de ellas, pistolero. Contuvo una risita. Ya lo ves, alguien te ha tomado en serio. Este estaño carece de nombre. Oh, sí lo tiene. ¿Y cuál es su nombre? Merlin, dijo con voz baja el hombre de negro, y en algún lugar de la oscuridad hacia el este, donde se alzaban las montañas, un desprendimiento de roca subrayó sus palabras y un puma aulló como una mujer. El pistolero se estremeció y el hombre de negro se encogió de miedo.
pero tampoco creo que fuera eso lo que deseabas preguntarme. No está en tu naturaleza el pensar con tanta anticipación. El pistolero conocía la pregunta. Había estado royéndolo toda la noche y le parecía desde años atrás. La pregunta temblaba en sus labios, pero no la formuló. Aún no. Este extraño, este Merlin, es un satélite de la torre, como tú mismo, mucho mayor que yo. Se le ha concedido el vivir hacia atrás en el tiempo. Él se oscurece, él tintura, está en todos los tiempos, pero aún hay alguien más grande que él. ¿Quién? La bestia. Susurró el nombre de negro, temeroso, el guardián de la torre, el originador de todo Glamour. ¿Y qué es? ¿Qué hace esta bestia? No me preguntes más, gritó el hombre de negro. Su voz aspiraba a la severidad, pero se deshizo en una súplica. No lo sé. No quiero saberlo. Hablar de la bestia es hablar de la ruina de la propia alma. Ante la bestia, Merlin es como yo soy ante él. ¿Y después de la bestia están la torre y lo que la torre contiene? Sí, susurró el hombre de negro. Pero nada de todo esto es lo que tú deseas preguntar. Cierto. Muy bien, asintió el pistolero, y a continuación formuló la pregunta más vieja del mundo. ¿Nos conocemos? ¿Nos hemos visto antes en algún lugar? Sí. ¿Dónde? El pistolero se inclinó hacia adelante con impaciencia. Se trataba de su destino. El hombre de negro se cubrió la boca con las manos y se rió como un chiquillo. Me parece que ya lo sabes. ¿Dónde? Se puso en pie y sus manos se posaron en las gastadas culatas de su revólver. Con estos no, pistolero. Estos no abren puertas, solo las cierran para siempre. ¿Dónde? Repitió el pistolero. ¿Debo darle una pista? Preguntó el hombre de negro a las tinieblas. Sí, creo que debo dársela. Miró al pistolero con ojos que ardían. Hubo un hombre que te dio un consejo, tu instructor. Sí, Cort, le interrumpió el pistolero. El consejo era esperar. Fue un mal consejo, pues ya entonces los planes de Marten contra tu padre estaban en marcha, y cuando tu padre regresó, lo mataron, concluyó el pistolero, vacío de expresión. Y cuando tú volviste y lo viste, Marten se había ido hacia el oeste. Sin embargo, en el séquito de Marten había un hombre que lucía los ropajes de un monje y la cabeza afeitada de un penitente. Walter, susurró el pistolero, tú no eres Marten, eres Walter. El hombre de negro esbozó una sonrisita. Para servirte. Tendría que matarte ahora mismo. Eso no sería justo. Después de todo, fui yo quien te entregó a Marten 3 años más tarde, cuando... Entonces me has manipulado. En cierto modo sí, pero ya no, pistolero. Ha llegado el momento de compartir. Luego, por la mañana, echaré las runas. Soñarás y entonces deberá comenzar tu verdadera búsqueda. Walter, repitió el pistolero, atónito. Siéntate, le invitó el hombre de negro. Te contaré mi historia. La tuya, creo, será mucho más larga. No suelo hablar de mí mismo, masculló el pistolero. Aun así, esta noche debes hacerlo, para que ambos podamos comprender. ¿Comprender qué? ¿Mi propósito? Ya lo reconoces. Mi propósito es encontrar la torre. Lo he jurado. Tu propósito no, pistolero, tu mente, tu lenta, tenaz y laboriosa mente. En toda la historia del mundo no ha existido otra como ella, quizás en toda la historia de la creación. Ha llegado la hora de hablar, la hora de las historias. Pues habla. El hombre de negro sacudió la voluminosa manga de su túnica. Un paquete envuelto en un papel de aluminio cayó al suelo y reflejó las brasas moribundas en sus numerosos pliegues. Tabaco, pistolero, ¿quieres fumar? Había rehusado el conejo, pero no pudo rehusar aquello. Abrió el paquete con dedos anhelantes. En su interior había tabaco finamente picado y también hojas verdes para envolverlo, asombrosamente húmedas. Hacía 10 años que no veía un tabaco así.
lió un par de cigarrillos y les cortó los extremos con los dientes para que fluyera el sabor. Acto seguido le ofreció uno al hombre de negro, que lo aceptó. Ambos reconocieron del fuego sendas ramitas encendidas. El pistolero prendió su cigarrillo y aspiró una profunda bocanada del aromático humo, con los ojos cerrados para mejor concentrar los sentidos. Exhaló con lenta y amorosa satisfacción. —¿Es bueno? —inquirió el hombre de negro. —Sí, muy bueno. —Disfrútalo. Puede ser el último cigarrillo que fumes en mucho tiempo. El pistolero recibió la advertencia sin inmutarse. —Muy bien —dijo el hombre de negro—. Para empezar, debes comprender que la torre ha existido siempre y siempre ha habido muchachos que conocen su existencia y que la codician más que el poder, el dinero o las mujeres. Conversación hubo. Toda una noche de conversación y solo Dios sabía cuánto tiempo más, pero luego el pistolero recordó muy poco de ella, y a su mente, curiosamente práctica, poco le pareció de importancia. El hombre de negro le dijo que debía dirigirse hacia el mar, que no distaba más de 30 kilómetros de nada hacia el oeste, y que allí sería investido con el poder de invocar. —Pero eso tampoco es del todo exacto —añadió el hombre de negro, arrojando su cigarrillo hacia los restos de la fogata. Nadie desea investirse con ninguna clase de poder, pistolero. Está en ti, sencillamente, y no estoy obligado a decírtelo, en parte por el sacrificio del chico y en parte porque es la ley natural de las cosas. El agua debe correr cuesta abajo y tú debes saber. Invocarás a 3, según tengo entendido, pero en realidad ni me interesa ni quiero saberlo. —Los 3, musitó el pistolero, pensando en el oráculo. —Y entonces comenzará la verdadera diversión. Pero para entonces hará mucho que yo me habré ido. Adiós, pistolero. Ya he cumplido mi tarea. La cadena sigue en tus manos. Cuida de que no se te enrosque en torno al cuello. Impulsado por algo ajeno a él, Rolando observó: —¿Tiene otra cosa más que decirme, no es cierto? —Sí —respondió el hombre de negro, y sonrió al pistolero con aquellos ojos sin profundidad y extendió hacia él una de sus manos—. Que se haga la luz. Y hubo luz. Rolando despertó junto a las cenizas del fuego y se encontró 10 años más viejo. La negra cabellera raleaba en las sienes y se había vuelto gris como las telarañas al final del otoño. Los surcos de la cara eran más profundos y la tez más áspera. Los restos de la madera que él mismo había cogido estaban petrificados y el hombre de negro era un sonriente esqueleto envuelto en una podrida túnica negra. Otro montón de huesos en aquel osario. Otra calavera más en el Gólgota. El pistolero se puso en pie y miró a su alrededor. Contempló la luz y vio que la luz era buena. Con rápido ademán tendió la mano hacia los restos de su acompañante de la noche anterior, una noche que, de algún modo, había durado 10 años. Arrancó la quijada de Walter y la embutió descuidadamente en el bolsillo de atrás de sus tejanos, como adecuado sustituto para la que había perdido en las montañas. La torre. En algún lugar, más adelante, estaba esperándole, el nexo del tiempo, el nexo del tamaño. Echó de nuevo a andar hacia el oeste, dándole la espalda. Al amanecer, rumbo al océano, sabedor de que había llegado a una importante transición en su vida y de que la había superado. —Te quería, Jake —dijo en voz alta. La rigidez de su cuerpo comenzó a disolverse y anduvo cada vez más deprisa. Al caer la tarde había llegado ya al final de la tierra. Se sentó en una playa que se extendía interminablemente a derecha e izquierda, desierta por completo. Las olas batían incansables contra la orilla, azotándola una y otra vez. El sol poniente dibujaba una gran franja dorada sobre las aguas. Allí tomó asiento el pistolero, el rostro vuelto hacia la menguante luz. Soñó sus sueños y vio salir las estrellas. No se alteró su resolución, ni flaqueó su corazón. Los cabellos, ya más finos y grises, ondeaban en torno a la cabeza y las pistolas de su padre, con culatas de sándalo, reposaban suave y mortíferamente sobre sus caderas. Estaba solo, pero en modo alguno juzgaba
que la soledad fuera una cosa mala o innoble. La oscuridad envolvió al mundo y el mundo cambió. El pistolero esperaba el momento de invocar y soñaba sus largos sueños sobre la torre oscura, a la que un día llegaría, a la hora del crepúsculo, y a la que se acercaría, blandiendo su olifante para librar una inimaginable batalla final. Epílogo. Este relato, que es casi completo por sí mismo, pero no del todo, constituye la primera estrofa de una obra mucho más larga, titulada La Torre Oscura. Parte del trabajo que sigue a este fragmento está ya terminado, pero todavía queda mucho más por hacer. Mi breve resumen de la acción sugiere una longitud definitiva de unas 3000 páginas, tal vez más. Probablemente eso parezca indicar que mis proyectos para esta narración han superado los límites de la mera ambición para entrar en el terreno de la chifladura. Pero pídanle a su profesor de inglés favorito que les cuente alguna vez qué planes tenía Chaucer para los cuentos de Canterbury, aunque claro, tal vez Chaucer estuviera loco. Al ritmo con que el trabajo ha venido desarrollándose hasta este momento, tendría que vivir aproximadamente 300 años para completar la historia de la torre. Tardé 12 años en escribir esta sección. El pistolero y la torre oscura. Se trata de la obra que más tiempo me ha tomado, con mucho, aunque sería más sincero expresarlo de otro modo. Es la obra inacabada que durante más tiempo ha permanecido viva y viable en mi propia mente. Si un libro no está vivo en la mente del escritor, entonces es que está tan muerto como una boñiga de caballo de un año de antigüedad, por más que las palabras sigan desfilando sobre la página. La Torre Oscura comenzó, creo, porque heredé una resma de papel durante el semestre de primavera de mi último año en la facultad. No era una de las habituales de papel de hilo, ni siquiera una de esas coloreadas de hojas recicladas que suelen utilizar muchos escritores noveles, porque la resma de papel coloreado, y a menudo con grandes fragmentos de pasta sin disolver flotando en su interior, es $3 o $4 más barata. La resma de papel que yo heredé era de un verde brillante, casi tan gruesa como una cartulina y de un tamaño sumamente excéntrico, unos 17 o 18 centímetros de ancho por 25 de largo, si no recuerdo mal. En aquella época yo estaba trabajando en la biblioteca de la Universidad de Maine y un día, de forma completamente inexplicable y sin justificación alguna, aparecieron varias resmas de este papel en diversas tonalidades. La que luego sería mi esposa, Tabitha Spruce, se llevó una de las resmas de un azul huevo de petirrojo a casa, y el tipo con el que entonces salía se llevó otra, amarillo correcaminos. Yo me quedé la verde. Tal como fueron las cosas, los tres resultamos ser auténticos escritores, una coincidencia casi demasiado grande para ser considerada simple coincidencia en una sociedad donde literalmente decenas de miles, quizá centenares de miles, de estudiantes universitarios aspiran al oficio de escritor y donde apenas son unos cientos los que en verdad lo consiguen. Yo he publicado media docena de novelas, más o menos. Mi esposa ha publicado una, Small World, y está trabajando duramente en otra aún mejor. El tipo con el que por entonces salía, David Lyons, ha llegado a ser un excelente poeta y fundador de la editorial Lynx Press de Massachusetts. Quizá fuera el papel, amigos, quizá fuera un papel mágico, ya saben, como en una novela de Stephen King. Fuera como fuese, es posible que quienes lean esto no lleguen a comprender cuán llenas de posibilidades parecían aquellas 500 hojas de papel en blanco, aunque me parece que en este mismo instante debe de haber bastantes lectores que están asintiendo para sí con perfecta comprensión. Los escritores que publican pueden disponer de todo el papel en blanco que se les antoje. Desde luego, se trata de su herramienta de trabajo. Incluso les permite desgravar impuestos. De hecho, pueden tener tanto papel que al final todas esas hojas en blancos son capaces de comenzar a ejercer una maléfica influencia sobre ellos.
Escritores mejores que yo han hablado del mudo desafío de toda esa superficie blanca, y sabe Dios que algunos de ellos, intimidados, se han visto reducidos al silencio. La otra cara de la moneda, y en especial para un escritor joven, es el júbilo casi profano que todo ese papel en blanco puede producir. Te sientes como un alcohólico delante de una botella de whisky con el precinto aún sin arrancar. Por entonces yo vivía en una acogedora cabaña junto al río, no lejos de la universidad, y vivía solo. El primer tercio de la anterior narración fue escrito en un imponente e inviolable silencio que ahora, con niños alborotadores en casa, 2 secretarias y un ama de llaves que siempre opina que parezco enfermo, me resulta difícil recordar. Los 3 compañeros de cuarto con los que comencé el curso habían suspendido todos. Hacia marzo, cuando se desheló el río, me sentía como el último de los 10 negritos de Agatha Christie. Estos 2 factores, el desafío de aquel papel verde sin tocar y el profundo silencio, salvo por el goteo de la nieve que se fundía y corría cuesta abajo hacia Stillwater, fueron más responsables que ninguna otra cosa que diera comienzo a la Torre Oscura. Hubo un tercer factor, pero sin los 2 primeros, creo que jamás hubiera llegado a escribir este relato. El tercer elemento fue un poema que me había sido asignado 2 años antes, en una asignatura de segundo curso que trataba de los primeros poetas románticos. ¿Y qué mejor época para estudiar poesía romántica que en el segundo curso de la universidad? Casi todos los demás poemas se habían borrado ya de mi memoria, pero este, espléndido, denso e inexplicable, persistía y aún persiste. El poema era Childe Roland, de Robert Browning. Había jugado con la idea de intentar una larga novela romántica que reprodujera la sensación, ya que no el sentido exacto, del poema de Browning. La cosa se había quedado solamente en juego porque tenía mucho más que escribir, mis propios poemas, cuentos, artículos de prensa y Dios sabe qué. Sin embargo, durante aquel semestre de primavera, mi vida creativa, hasta entonces tan atareada, conoció una especie de pausa. No era una incapacidad de escritor, sino la sensación de que ya era hora de dejar de hacer el ganso con un pico y una pala y ponerme a los mandos de una enorme y potente apisonadora de vapor. La sensación de que ya era hora de ponerme a excavar en la arena e intentar sacar algo grande de ella, aunque el esfuerzo resultara en un fracaso abismal. Así, una noche de marzo de 1970, me encontré sentado ante mi vieja Underwood de oficina, con la M desportillada y la O mayúscula mal alineada, escribiendo las palabras que dan comienzo a esta historia. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. En los años que han transcurrido desde que tecleé esta frase, sin que el disco de Johnny Winter consiguiera apagar del todo el sonido de la nieve derretida que corría cuesta abajo, he comenzado a encanecer, he engendrado hijos, he enterrado a mi madre, me he aficionado a las drogas y las he abandonado, y he aprendido unas cuantas cosas acerca de mí mismo, algunas lamentables, otras desagradables y la mayoría sencillamente divertidas. Como el propio pistolero sin duda observaría, el mundo ha cambiado. Pero durante todo este tiempo jamás llegué a olvidar por completo el mundo del pistolero. El grueso papel de color verde se perdió por el camino, pero aún conservo unas primeras 40 páginas del manuscrito original, que incluyen las secciones tituladas El pistolero y La estación de paso. El papel fue reemplazado por otro de aspecto más profesional, pero recuerdo aquellas curiosas hojas verdes con más cariño del que jamás podría expresar en palabras. Volví al mundo del pistolero cuando el misterio de Salem Lot iba mal, el oráculo en las montañas, y describí el fin del joven Jake poco después de haber visto cómo otro chico, Denny Torrance, escapaba de otro mal paso en El Resplandor. En realidad, la única época en que mis pensamientos no se volvieron ni siquiera en vez en cuando al seco pero atractivo mundo del pistolero, a mí al menos siempre me ha parecido atractivo, fue cuando habitaba en otro que me parecía absolutamente igual de real,
el postapocalíptico mundo de Stan. Escribí el último fragmento de los presentados en este volumen, El pistolero y el hombre de negro, hace menos de 18 meses en el oeste de Maine. Creo que probablemente debo a los lectores que me han seguido hasta aquí una especie de resumen. La trama, dirían aquellos grandes poetas románticos del pasado, de lo que viene a continuación, pues es casi seguro que moriré antes de completar toda la novela, o epopeya, o como queráis llamarla. La triste realidad es que me resulta imposible hacerlo. Quienes me conocen saben bien que no soy una gran luminaria intelectual y quienes han leído mis libros con cierta medida de aprobación crítica, hay unos cuantos, los tengo sobornados, probablemente estarían de acuerdo en que lo que mejor de mi obra ha salido del corazón y no de la cabeza, o del estómago, lugar donde se origina la más potente escritura emocional. Todo esto viene a querer decir que nunca estoy del todo seguro a dónde me dirijo y en qué relato es aún más cierto que de costumbre. Por la visión de Rolando, cerca del final, sé que su mundo está ciertamente moviéndose, porque el universo de Rolando existe en el interior de una sola molécula de una hierba que se marchita en algún cósmico solar vacío. Creo que esta idea probablemente se la debo a Clifford de Simak, en Un anillo alrededor del sol. Por favor, Cliff, no vayas a endebandarme. Y sé también que el invocar consiste en llamar a 3 personas de nuestro propio mundo, tal como el hombre de negro llamó al propio Jake, que se unirán a Rolando en su búsqueda de la Torre Oscura. Y esto lo sé porque algunos fragmentos del segundo ciclo de relatos, titulado La invocación de los 3, ya están escritos. Pero, ¿y el turbulento pasado del pistolero? Tampoco lo que sé. Dios mío, ¿la revolución que acaba con el mundo de luz del pistolero? No lo sé. ¿La confrontación final de Rolando y Marten, que ha seducido a su madre y matado a su padre? No lo sé. Las muertes de los compatriotas de Rolando, Cuthbert y Jamie, o sus aventuras durante los años que transcurren entre su mayoría de edad y su llegada al desierto, ¿dónde lo encontramos por primera vez? Tampoco lo sé. Y está la chica, Susan. ¿Quién es ella? No lo sé. Salvo que muy dentro de mí lo sé. Dentro de mí sé todas estas cosas y no necesito argumento, resumen ni esquemas. Los esquemas son el último recurso de los malos escritores de ficción que darían lo que fuera por estar escribiendo tesis doctorales. Cuando llegue el momento de estas cosas y su relación con la búsqueda del pistolero fluirán con tanta naturalidad como las lágrimas o la risa. Y si este momento no llega nunca, bueno, como dijo Confucio, hay 500 millones de chinos comunistas a los que le importa un pimiento. Una cosa sí sé. En algún momento, en algún instante mágico, habrá un crepúsculo violáceo, un crepúsculo hecho para el romance. Rolando encontrará su torre oscura y se acercará a ella, blandiendo su olifante, y, si alguna vez llego allí, vosotros seréis los primeros en saberlo. Stephen King, Bangor, Maine. Fin del libro. Próximamente subiré la segunda parte de La Torre Oscura, que se titula La llegada de los 3.